Ingreso mínimo vital. Claves, dudas y propuestas de acción y transformación. ¿Qué es el ingreso mínimo vital? Es una prestación no contributiva mensual de la Seguridad Social para personas y familias con nulos o escasos ingresos y patrimonio, de duración indefinida. Esta prestación se enfoca a las situaciones de mayor vulnerabilidad económica. Hasta ahora, las prestaciones a las que estas personas y familias podían acceder eran diversas si cumplían los requisitos. Por ejemplo, el subsidio de desempleo, la renta activa de inserción, dependientes del SEPE, la prestación por hijo a cargo, también conocida como los puntos de la Seguridad Social, la prestación de cuidados en el entorno de la ley de dependencia y las rentas mínimas, que dependen de las comunidades autónomas, que son subsidiarias de todas las demás prestaciones, es decir, no se conceden o se suspenden si se tiene opción a pedir cualquier otra prestación. El sistema de rentas mínimas de inserción tiene una cobertura bastante irregular dependiendo de las autonomías, pero se sitúa en una media del 10% de las personas que están por debajo del umbral de la pobreza a nivel estatal. ¿Quiénes pueden percibir el ingreso mínimo vital? Hay dos grandes tipologías. Por un lado, personas solas, que tienen que tener entre 23 y 65 años, demostrar que llevan 3 años de vida independiente respecto al hogar de su padre o de su madre y tener 12 meses cotizados en la Seguridad Social. Por otro lado, familias, que tienen que ajustarse a la definición de unidad de convivencia. Esta incluye a todas las personas vinculadas hasta segundo grado de parentesco a la persona titular o a su pareja, es decir, sus padres, sus abuelos, también sus hijos e hijas y sus nietos y nietas. Todas estas personas formarían parte de la misma unidad de convivencia. Esta definición es diferente de la que se hace en diferentes rentas mínimas autonómicas y esto puede provocar cambios y desajustes en este sentido. Por otro lado, hay que demostrar al menos un año con la misma constitución de miembros que forman parte de esta unidad de convivencia, excepto en situaciones de nacimiento, separación y violencia. Y por último, se admite un máximo de 2 unidades de convivencia por domicilio. Es decir, si hay 3 familias que están compartiendo un mismo domicilio, tan solo se podrán hacer 2 solicitudes de ingreso mínimo vital. ¿Cuáles son los requisitos? Demostrar residencia legal ininterrumpida a los 12 meses anteriores de todos los miembros de la unidad de convivencia, excepto en caso de víctimas de trata y de violencia de género, pero no queda clara cuál es la situación de las personas demandantes de asilo, que deberían tener una protección especial. Y tampoco queda claro qué es lo que pasa si, teniendo residencia legal de más de 12 meses la persona solicitante, hay una de las personas de la unidad de convivencia que no lo tiene. Por otro lado, estar en vulnerabilidad económica, que los ingresos en 2019 sean inferiores en al menos 10 euros a la renta garantizada, aunque hay la posibilidad de pedir que se contabilicen los ingresos del 2020 si se cumplen ciertos criterios, ya ha variado mucho la situación. En este sentido es fundamental hacer la declaración de la renta del año 2019 porque es lo que se va a consultar desde la Seguridad Social. Por otro lado, hay que demostrar carencia de patrimonio, que sea inferior al límite patrimonial establecido, sin que para ello se cuente la vivienda habitual. Esta no computa como patrimonio. Al mismo tiempo, hay que haber solicitado las pensiones y prestaciones vigentes a las que se pudiera tener derecho, salvo rentas mínimas. Y hay que inscribirse como demandante de empleo. ¿Cuál es la cuantía que se va a percibir por el ingreso mínimo vital? Para eso primero hay que explicar qué es la renta garantizada. Esta es el dinero que se considera que debe ingresar cada tipo familiar, es decir, una persona sola, una persona adulta con menores, 2 personas adultas con menores a su cargo. Una vez identificada esta renta garantizada, la cuantía del ingreso mínimo vital es el resultado de restar a la renta garantizada los ingresos que se hayan tenido en el último año. En este sentido, la renta garantizada y el ingreso mínimo vital solo coinciden si se carece de ingresos computables. Y hay que indicar también que para calcular los ingresos no se cuentan ni las rentas mínimas ni determinadas ayudas tipo becas, ayudas para vivienda, ayudas de emergencia, etc. La base para calcular la cuantía del ingreso mínimo vital es de 5.538 euros al año o 461,50 euros al mes para una persona sola. Por cada persona, sea adulta o menor adicional en la familia, se incrementa un 30%, es decir, 138,45 euros al mes. Y hay un complemento de monomarentalidad, es decir, para familias en las que hay una sola persona adulta con menores a su cargo, se incrementa un 22%, es decir,
101,53 euros al mes. Se establece también un límite de 1.015,30 euros, aunque la suma de la cuantía fuera superior por haber más miembros en la familia. En cuanto al cobro del ingreso mínimo vital, se hará a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud. Es decir, si se presenta la solicitud en octubre, se empezará a cobrar a partir del 1 de noviembre. Durante estos 3 primeros meses, hasta el 15 de septiembre, las solicitudes que se presenten se cobrarán como si se hubieran pedido el 1 de junio, es decir, se pagarán estos 3 meses. Algunas preguntas sobre la cuantía del ingreso mínimo vital. Por un lado, esta se calculará exclusivamente en función de la renta de 2019 o si se comunican cambios en los ingresos en 2020 se adecuarán a estos. Por otro, ¿qué pasará con las rentas mínimas autonómicas? En nuestra opinión, estas deberían complementar el ingreso mínimo vital hasta llegar al umbral de la pobreza, como señala la Carta Social Europea, y por otro lado, cubrir situaciones que actualmente quedan excluidas del ingreso mínimo vital. ¿Cómo se puede presentar una solicitud para percibir el ingreso mínimo vital? Se están priorizando las vías telemáticas, con certificado electrónico a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. Aunque mientras sigan cerradas las oficinas de la Seguridad Social, se va a permitir que se pueda hacer telemáticamente, pero sin certificado digital a través del registro en la sede electrónica. Cuando se abran las oficinas de la Seguridad Social, se podrá realizar el trámite presencialmente allí con cita previa. El problema es la demora que puede conllevar el pedir cita si se colapsan las oficinas. También se puede tramitar por correo, aunque eso supone asumir el coste económico que esto tiene. Y se ha anunciado que se hará también a través de ayuntamientos cuando se firmen los convenios de colaboración con estos. Sin embargo, además de estas vías señaladas que pueden limitar el acceso a la solicitud a quienes tienen más dificultades, es importante recordar que la Ley de Procedimiento Administrativo obliga a que se pueda tramitar la solicitud por cualquier registro, modelo de ventanilla única. Ni siquiera hace falta seguir un modelo concreto de solicitud, pero sí que hay que dar alguna información básica. El organismo al que se dirige, los datos completos de quien solicita con dirección y datos para la comunicación, explicar claramente qué es lo que se solicita y fecha y firma, añadiendo la documentación requerida. ¿Cuál es la documentación a aportar? Documento de identificación, DNI o NIE, libros de familia que forman parte de la unidad de convivencia, empadronamiento de todos los miembros señalando la antigüedad, inscripción como demandantes de empleo, aunque se supone que es un dato que pueden consultar desde la Seguridad Social, pero si se tiene, mejor aportarlo. Y, en caso necesario, permiso de residencia, en caso de una persona sola, acreditación de 3 años de vivir fuera del domicilio de sus padres y, en caso de separación, documentación de haberla iniciado. En cuanto a las obligaciones que conlleva recibir el ingreso mínimo vital, señalar 3 principalmente. Notificar los cambios en los ingresos para adecuar la prestación a la situación actual, hacer la declaración de la renta anualmente y participar en programas de inclusión. Estamos en un momento clave para las familias que están en situación de mayor pobreza y exclusión. Por eso hacemos un llamamiento a colectivos y ciudadanía para apoyar a quienes tienen derecho a la prestación para que puedan solicitarla, facilitando información, poniendo en contacto con recursos de apoyo y apoyando directamente en la tramitación, por ejemplo, mientras sea posible la tramitación electrónica sin certificado. Por otro lado, apoyando en la recopilación de información tanto de barreras y dificultades como de recursos y soluciones que ayuden a entender cómo apoyar mejor a que se pueda ejercer este derecho. Y por otro lado, movilizándonos colectivamente para reivindicar los derechos de aquellas realidades que se quedan fuera del ingreso mínimo vital. Ahora que va a haber una tramitación parlamentaria, puede ser el momento de ajustar esta prestación para que de verdad llegue más lejos en su voluntad de no dejar a nadie atrás.